Ahí va. Muy bien, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este día lunes, por este día de libertad. Tenemos libertad en Cristo Jesús. Gracias porque somos aceptos en el amado. Gracias porque podemos confiar de que tenemos a un Padre que nos ama. Y gracias, Señor Jesús, por pagar el precio, para que tengamos un Padre, para que no seamos huérfanos, para que no tengamos ciudadanía, para que seamos extranjeros. Ahora tenemos ciudadanía, tenemos un Padre celestial, tenemos una nación, tenemos una familia y tenemos un futuro, un futuro. Y gracias, Señor, por la obra maravillosa a nuestro favor. En el nombre de Jesús lo declaramos, lo creemos y los aceptamos. Amén. Amén. Tenemos tantas cosas de agradecerle al Señor, tantas cosas. Y no solamente por las bendiciones que recibimos todos los días. No, porque nuestras bendiciones no son simplemente las bendiciones diarias. Son bendiciones, primeramente tenemos bendiciones eternas, desde antes de la fundación del mundo, y después tenemos bendiciones futuras, que ni sabemos, solamente son parte de nuestra herencia, y eso está todo. Y después tenemos, nosotros recibimos bendiciones, a ver cómo las puedo describir. Son bendiciones como invisibles. Dios te bendiga, Teresa. Bendiciones invisibles, es decir, bendiciones que ni sabemos que estamos recibiendo, ¿no? Muchas veces aquellos que estamos por las calles, salimos en el tráfico, en el trabajo, nosotros no sabemos de lo que Dios nos está salvando, de la protección que tenemos sobre nuestras vidas, y gracias al Señor, de las bendiciones que vemos y las bendiciones que no vemos, de las bendiciones del pasado, del presente y también del futuro. Amén. Gálatas capítulo 10, lección número 10, Gálatas capítulo 4, versículo 13 en adelante. Gálatas capítulo... Ve, Emilio, que me inventé un capítulo de la Biblia. Le agregué. Eso tiene maldición, no se le puede agregar ni un punto, ni una coma, nada. Versículo 13 del capítulo 4. Dice, Pablo le dice a los Gálatas, le dice cuánto le empieza a hablar del pasado. Es decir, hasta ahora como que le ha hablado como un abogado, porque como que les está presentando el caso, ¿no? del mensaje del Evangelio de la Gracia en contra del mensaje de la ley. Pero ahora miren lo que le dice en el versículo 13. Le dice, porque ustedes sabéis, y ahí no es sabéis, ahí es la palabra, ustedes vieron, ustedes vieron que a causa de una enfermedad, y ustedes saben que en la Biblia hay varias palabras para hablar de enfermedad, de enfermos, pero acá es la palabra como debilidad, como una situación física que causa debilidad en el cuerpo, ¿no? Entonces dice, porque a causa de una debilidad, de una enfermedad que lo debilitó del cuerpo, os anuncié el Evangelio. Y ahora miren lo que dice, al principio. Es decir, lo que él está diciendo es, al principio, cuando yo vine la primera vez, cuando yo llegué la primera vez a ustedes, yo les prediqué el Evangelio a causa de una enfermedad, a causa de una debilidad. Interesante, ¿no? Y dice, y ahí la pregunta es, bueno, ¿de qué se enfermó? ¿De qué estaba el apóstol? ¿Por qué estaba sufriendo? Y aquí en el versículo 14 dice, y no me despreciasteis, ni me desechasteis, por la prueba que tenía en mi cuerpo. ¿Saben lo que me dice esta expresión? Esta expresión me dice que cuando él llegó a estos hermanos, estaba como desfigurado.
estaba no simplemente enfermo o débil, pero estaba mal, la apariencia de él era fea, ¿no? Y entonces dice, ustedes ni me despreciaron, ni me desecharon, ni me rechazaron por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Es decir, él está diciendo, ustedes me recibieron como que si Jesús hubiera venido. Y entonces ahora le pregunta, ¿y dónde pues está esa satisfacción que experimentaron cuando yo llegué y me recibieron y me cuidaron y me aceptaron entre ustedes porque yo tenía una debilidad física? ¿Dónde está esa satisfacción? Porque os doy testimonio, y ahora miren lo que él dice, porque yo les doy testimonio que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Saben lo que me dice este pasaje? El pasaje me dice que Pablo tenía un problema en los ojos. Estaba casi ciego. ¿Y por qué esto es importante? Y porque, ahora le voy a leer, porque Pablo llegó a Galacia con una debilidad en su vista, en sus ojos. Y ahora le voy a explicar cómo. Porque una persona ciega no es tan... Pero él llegó de otra manera. Fíjese, en Hechos 14, versículo 1, dice así. Aconteció en Iconio. Iconio es Galacia. Es decir, Galacia es toda la provincia y había ciudades en la provincia. Iconio era una de las provincias de Galacia. Cuando dice que aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos. Más los judíos que no creían, es decir, hubo un grupo de judíos que creyeron y otro grupo de judíos que no creyeron. Entonces dice, los judíos que no creyeron excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Fíjese que los judíos le envenenaron la mente a los gentiles y decían, no le crean a estos tipos. Por tanto, por ese problema, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, y aquí está, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Claro, los judíos se paraban a hablar de la ley, de Moisés, de la Torá, y Pablo y Bernabé, ¿qué hacían? Y los discípulos. Y le ponían la mano a los enfermos y los sanaban. Entonces la gente cuando veía los resultados decía, ¿con quién me quedo? ¿Con quién me quedo? ¿Con estos que hablan mucho o con estos que sanan a la gente? ¿No? Claro. Entonces se dividió la ciudad, Iconio. Y dice, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Ajá, ahí yo sé que había judíos, porque los judíos solamente apedreaban. Y dice así, habiendo sabido esto, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvencida. Es decir, Iconio era de Galacia, pero también Listra y Derbe también estaban dentro de la provincia de Galacia. Ciudades de Licaonia. Licaonia es Galacia. Y allí predicaban el Evangelio. Entonces se fueron a Listra y a Derbe. Ahora se van a Listra. Y miren lo que continúa hablando, diciendo Hechos capítulo 14. Y cierto hombre de Listra, una de las ciudades de Galacia, estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. ¡Oh! Este no era cualquiera. Este era un paralítico de nacimiento. Y este oyó hablar a Pablo, el cual,
fijando en él sus ojos, aleluya, y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz, traducido al español, le gritó, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Ok, espérese, este no es un paralítico, este es un paralítico de nacimiento que nunca había caminado. Entonces acá, este milagro no fue un milagro de sanidad, este fue un milagro creativo, porque este hombre no tenía huesos, no tenía músculos, no tenía manera de caminar, nunca había caminado, tenía todo atrofiado. Bueno, este dice que se levantó y empezó a caminar, saltó y anduvo. Entonces, miren lo que pasa, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, la que se hablaba en Galacia, dioses, dioses, lo llamaron dioses, bajo la semejanza de los hombres, han descendido a nosotros. Los endiosaron. No, espérese. Este no fue un milagro así nomás. Este era un paralítico de nacimiento que nunca había caminado. Y entonces, ¿qué sucede? Como los endiosaron, le empezaron a decir, este Júpiter, este, el otro. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí vienen los judíos. Y dijeron, ¿no ves? ¿No ves? Le dijimos que esta gente estaba mal. Entonces dice que vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. ¿Se acuerdan que ellos habían tenido que salir corriendo de Iconio? Porque los estaban por apedrear. Bueno, los de Iconio no sé cómo se enteraron, pero vinieron y persuadieron a la multitud. Y habiendo apedreado a Pablo, lo apedrearon. Y créame, las piedritas que ellos usaban no eran piedritas, eran rocas. Eran piedras grandes. Y dice que habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Qué tal? En 2 de Timoteo, capítulo 3, Pablo ahora le habla a Timoteo, que estuvo en esos viajes, y miren lo que le dice. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Aquí Pablo menciona claramente lo que le pasó, no solamente, pero le pasó en Iconio y en Listra. En Iconio los querían matar y él se escapó, pero en Listra no, le cayeron encima a pedradas y lo dejaron como muerto. Eso yo tengo una opinión que la verdad que lo mataron. Él se murió, pero los hermanos fueron, lo levantaron y él resucitó. Pero porque no, créame, esta gente no eran tontas. Esta gente apedreaban a alguien y después chequeaban a ver si estaba vivo o muerto. Y lo dejaron como muerto. Y entonces ahora Pablo le dice, hermano, cuando yo vine a ustedes, yo vine todo molido. Recién me habían matado a piedras. Tenía la cara toda golpeada y el cuerpo todo golpeado y seguro que le habían destruido los ojos, la cara. Y entonces él dice, yo sé, porque yo le doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Ahora le voy a decir algo que está escondidito en Gálatas, ¿está bien? En Gálatas capítulo 6. Ahora, después, no, todavía estamos en el 4. Pero al final del libro, miren lo que le dice Pablo a los Gálatas. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Y por qué a usted le parece que Pablo estaba escribiendo con grandes letras? Porque no podía ver. Apenas lo habían destruido, le habían destruido la cara. Imagínense una persona que es apedreada, golpeada, toda cortada, toda mal, los ojos, ¿no? Entonces él tenía que escribir, le escribía a Timoteo, dicho sea de paso, la segunda carta a Timoteo,
él se le escribe en la última vez que él estuvo preso en Roma, y de ahí lo matan. Entonces, cuando él le dice a Timoteo, que tú has seguido y perseguido, eso es como la despedida de Pablo. Pero mire lo que le dice, esos padecimientos y persecuciones como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y después entonces, mire lo que le dice en Gálatas, le dice, yo le estoy escribiendo a ustedes una carta pero con letras grandes porque no veía bien. Y dice, todos, en Gálatas 6, el 12 ahora dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Claro. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Los judaizantes le están diciendo, mire, Gálatas, ustedes circuncídense porque así se evitan sufrir persecución. Y Pablo lo que está diciendo, no, yo estoy hablando en contra de esto y no le tengo miedo a la persecución, no le tengo miedo a sufrir, aunque me golpeen, aunque pierda la vista, lo que sea. La apariencia de Pablo cuando llegó a Galacia no era muy agradable, pero no lo rechazaron los hermanos de Gálatas. Los Gálatas lo recibieron como un ángel, como a Cristo Jesús. Entonces, mire lo que dice Pablo. Entonces, ustedes se regocijaron, me querían dar los ojos, me recibieron como un ángel, como a Cristo Jesús. Y entonces, ¿dónde está el gozo? Aquel que tuvieron cuando yo les anuncié el Evangelio. Ahora yo me he hecho enemigo de ustedes porque yo les estoy diciendo la verdad. Es una pena muchas veces, duele cuando uno dice la verdad, y uno los que hemos estado en el ministerio por varios años, esto se vive. Uno puede tener amigos y puede tener compañeros y bla, 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 pero una vez que uno dice, no, hermano, querido, eso está mal, eso está en contra de la palabra de Dios, ahí se fue todo. Y ahí uno se hace enemigo. A mí me han llamado a reuniones. En el año, ¿cuándo fue? En el año 90, 1989, 1990, algo sucedió en toda Latinoamérica. Algo sucedió y que nadie se dio cuenta, solamente unos pocos lo dimos cuenta que estaba pasando algo. Y lo que estaba sucediendo era que empezó todo un movimiento de renovación en la alabanza y la adoración. Y comenzó más o menos en Guatemala, por ahí, y en Guatemala los hermanos del ELIM, de la congregación de la iglesia ELIM en Guatemala, tenían un pastor que tuvo una visión, y el hermano Otoniel Díaz Paredes, tuvo una visión de que él vio una trompeta, y la trompeta, que era como alabanza, estaba tocándole a la gente, le tocaba a la gente así, ¿no? Y escuchó la voz de Dios que le dijo, la trompeta no le tiene que tocar a la gente. La trompeta, entonces él vio como la trompeta se levantó así y empezó a sonar hacia el cielo. Y entonces Dios le dijo, la trompeta tiene que tocarme a mí, no a la gente. La alabanza no es para la gente, la alabanza es para mí, ¿no? La alabanza no es para poner a la gente a cantar, a danzar, a saltar. La alabanza es para el cielo. Si no, se transforma en un baile, ¿no? Porque la verdad, la alabanza no es para nosotros, la alabanza es para Él. Y entonces el hermano Otto se la tomó en serio, empezó a enseñarle a la iglesia, y de ahí Dios le dijo que enseñe acerca del tabernáculo de David, no del de Moisés, del de David. Y él empezó a enseñar, y de ahí de Guatemala, no solamente eso, pero se empezó los muchachos, los líderes de adoración,
y alabanza de la iglesia de Lima en Guatemala empezaron a escribir coros, y ahí salió Fernán Monroy, que escribió que él era uno de los líderes, que escribió Remolineando, escribieron todos esos coros que se cantaban antes, ¿no? Que ustedes cantaron en el 91, 92, en toda la loquera del pastor, cuando en el Luna Park y en obras, y viste, y cuando tenían 400 cultos por semana. Bueno, todos esos coros, esos salieron la mayoría de Guatemala, porque hubo como una renovación, no se olviden, eso fue en el 91. Eso fue en el 91, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que eso reventó, eso explotó por toda Latinoamérica, ¿no? Y yo me acuerdo cuando entonces llegó acá, ¿no? A nuestra área, a nuestra región, 2 o 3 años después. Y yo estaba en la radio, y lo que se toca en la radio cristiana era lo que la gente quería cantar en la iglesia, y lo que se vendía, la música cristiana que se vendía. Y yo, como era el director, dije, de ahora en adelante no tocamos más esa música, vamos a tocar alabanza y adoración. ¿Qué pasó? Los que cantaban música normal en cassette, me hicieron un boicot. Fueron a los líderes, me llamaron a reuniones, eso fue simplemente porque queríamos adorar a Dios de todo corazón, simplemente porque no queríamos simplemente hacer una actividad musical, queríamos adorar. Si ustedes se acuerdan, los de antes venía uno, cantaba 3, 4, 5, 6 especiales, y todo el mundo mirándolo. Cuando vino toda esta transformación, aprendimos a cantar todos, aprendimos a adorar todos, a entrar, ¿no? Bueno, le voy a decir, eso fue una guerra civil, una guerra, y no, entonces, imagínense. Y uno después dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que entre hermanos nos hagamos enemigos? Sí, sí, porque cuando uno dice la verdad, entonces Pablo usa la palabra enemistad. ¿Cómo puede haber enemistad entre nosotros? Y entonces en el versículo 17 dice, los religiosos tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Y esa palabra celo es una palabra muy seria, seria, porque la palabra celo acá es como cuando alguien seduce a una novia para separarla del novio. Entonces los judíos dicen, esa gente religiosa los están seduciendo a ustedes para que se aparten de nosotros. Y entonces el versículo 18 dice, bueno es mostrar celo, porque el celo no es malo. Dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con ustedes. Entonces dice, yo tengo celo por ustedes, pero celo bueno, ellos tienen celo malo. Y hasta ahora, él habla otra vez como abogado. Pero ahora mire cómo cambia. Ahora le va a empezar a hablar como una madre. Como una madre. Porque le dice esto. Como una madre que tiene un hijo entre sus brazos y lo está amando y protegiendo, y el hijo se quiere ir a los brazos de otra madre. Y la mamá le está diciendo, hey, yo soy tu mamá. Yo soy tu mamá. Entonces, ¿por qué? Y porque yo soy tu mamá, yo te tuve mi matriz 9 meses, y después yo te tuve y me dolió. Pero te tuve y gloria a Dios que te tuve. No, por favor. Porque él usa él usa esta alegoría. Entonces dice así, hijitos míos. ¿Y usted sabe qué palabra usa ahí? Hijitos.
le usa la palabra teknon, que significa adolescente. Adolescente, ¿qué es un adolescente? Un adolescente es una persona que adolece. No, digo, sí, un adolescente es una persona que quiere los privilegios de un adulto, pero no tiene la capacidad de responsabilidad. Un adulto es un adulto porque tiene experiencia. Un adolescente también, un adolescente de 16, 15, 16 años, puede tener familia. Tiene todo lo que necesita para tener familia, pero no es capaz de enfrentar con la responsabilidad. Ajá. Entonces, él le dice a ellos, hijitos adolescentes, ¿por quién? Y ahora miren lo que dice, ¿por quiénes vuelvo a sufrir dolores de parto? Aquí no le está diciendo, yo sufrí dolores de parto, yo ya lo tuve y ustedes se quieren escapar. No, les está diciendo, yo todavía estoy sufriendo los dolores de parto como la primera vez. ¿Por qué? No, esto es una cosa. Dice, yo todavía me siento como que si les estoy dando a luz. Y dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Qué es lo que está diciendo? Hasta que Cristo no esté totalmente formado en ustedes, yo voy a sentir que todavía estoy en el proceso de dar a luz. Y duele. Acá, cuando él dice hasta que Cristo sea formado, aquí no usa una palabrita así nomás, usa la palabra de formar, que significa una transformación interna. De esta palabra, hasta que Cristo sea formado, la palabra morfe, de acá sacamos la palabra metamorfosis. La metamorfosis no es una renovación. La metamorfosis es un cambio a nivel celular. El insectito que entra al capullo y después se queda dentro del capullo y después sale una mariposa. La mariposa no es ese insectito con dos alas. No, es otra cosa. Cambió celular, cambió a nivel profundo, porque fue una transformación interna. Y cuando Pablo está diciendo hasta que Cristo sea formado internamente en ustedes, hasta que Cristo se vea en ustedes, hasta que Cristo cambie su comportamiento, y ustedes saben bien, todos aquellos que estuvieron estudiando conmigo la mente de Cristo, ustedes saben bien que esto es un cambio así, no es un cambio así nomás, que leemos 2 o 3 libros, no, este es un cambio profundo, porque nos cambia los pensamientos, nos cambia el corazón, nos transforma, no es una renovación. No, Jesucristo no nos remienda, Jesucristo nos transforma, ¿no? Entonces él dice, ustedes mis hijitos, ustedes yo me siento como una madre. ¿Por qué? Y porque yo les di a luz a ustedes, pero todavía les tengo que seguir dando luz, porque ustedes todavía no cambiaron, no se fueron transformados. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, le dice, pero estoy perplejo. ¿Saben lo que significa perplejo? Sorprendido, sin dirección. Significa la palabra, no sé para dónde voy con ustedes. Me tienen perplejo, me tienen sorprendido y no sé lo que hacer con ustedes. Me gustaría estar ahí para estar con ustedes, pero le dice, no sé lo que le pasó a ustedes. Decidme. Entonces ahora le dice, díganme. Le vuelve a hablar ahora como un abogado. Díganme. Los que queréis estar bajo la ley. Si ustedes quieren estar bajo la ley, bueno, bien. Entonces escuchen lo que dice la ley. ¿Ustedes quieren estar bajo la ley? Escuchen lo que dice la ley. Y ahora le tira un cañonazo de la ley. Le tira una cosa y le dice así, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava y el otro de la libre.
Porque Adán tuvo dos hijos, ¿se acuerdan? El primero fue Ismael, que lo tuvo, Ismael nació de una esclava egipcia llamada Agar, ¿se acuerdan? Que era la esclava de Sara. Entonces, este niño, ¿cómo nació? Nació en la esclavitud. Pero después de un tiempo, milagrosamente, a los 99 años, Sara tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac nació de Sara, que era libre. Entonces, miren lo que hace Pablo. Dice, mire, el padre Abraham, de donde salimos todos, tuvo dos hijos. Uno nació de una esclava. El otro nació de una mujer libre. Pero dice, pero el de la esclava nació según la carne, mas el libre nació según la promesa. ¿Y por qué? Bueno, porque el libre, Isaac, ¿por qué nació? Y porque Dios se lo prometió. Se lo prometió muchos años antes. Para que usted se dé una idea. Cuando Isaac nació, Abraham tenía 100 años. O un poquito más. Cuando Dios le prometió, cuando él estaba en Ur de los Caldeos y Dios le prometió, Abraham tenía menos de 70. Así que le tomó 30 años llegar a la promesa. 30. Entonces, a los 70 y algo tuvo, porque el viejo todavía tenía fuerza. Y tuvo a Ismael. Pero lo tuvo porque lo convenció Sara. Y él, perdónenme, no le echemos la culpa a Sara, porque él dijo, está bien, me convenciste. Se dejó convencer, ¿no? Y tuvo un hijo con una esclava. Y ustedes saben bien que Ismael es el padre de la nación árabe, de las naciones árabes. ¿Y qué pasa? Y por eso esa metida de pata que hizo Abraham, todavía Israel está sufriendo. Tienen alrededor de 140 millones de enemigos alrededor. Entonces, Ismael nació en la carne, nació nació básicamente porque Abraham, se cansaron de esperar. Ay, qué difícil es cuando uno le pide algo al Señor y no llega la respuesta. Ese es el momento más vulnerable de un cristiano. Porque cuando no llega la respuesta, hay una vocecita que te dice, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está la respuesta? ¿Y dónde? ¿Y qué? Y hace tiempo que... Y esto y el otro. Y ahí entra Satanás. Por eso en el libro de Hebreos dice que aquellos que heredaron por la fe y por la paciencia. Por la fe y la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Alguien que espera. Alguien que espera. Y bueno, le tomó 30 años, pero Isaac llegó. ¿Y por qué llegó después de 30 años? Para que nadie se glorifique. Para que nadie diga, fui yo con mi propia fuerza. Todos nosotros sabemos que Isaac fue un milagro, ¿no? Entonces, Isaac nació de Sara. Y nació milagrosamente, porque Sara no podía dar a luz. No es que tenía 99 años. Y Sara nunca pudo haber dado a luz porque era estéril. La plomería no le funcionaba. Ajá. Pero el de la esclava, dice, nació según la carne, porque nació con deseos incorrectos, por la falta de paciencia, porque Sara quiso manipular la situación. Dice, pero el de la libre, el de Sara, nació porque Dios se lo prometió. Y Dios cumplió con su promesa. Entonces dice en el versículo 24, lo cual es una alegoría, usa la palabra alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esa es Agar. Una alegoría es interesante,
La palabra alegoría viene es fácil de entender. ¿Se acuerdan que yo le expliqué lo que significaba la palabra agora? La agora era el mercado central de una ciudad. Ahí se vendía todo, ahí había asamblea del pueblo, ahí se juntaban todos, ahí discutían, ahí venían los filósofos y presentaban su filosofía. La agora, ahí se vendían los esclavos, se compraba todo, era el mercado central, ¿no? Y esa es la palabra alegoría, agora, el mercado, la asamblea central. Y después está la palabra alos, que significa mismo, lo mismo de otra clase. No, perdón, lo mismo, otra cosa de la misma clase. Ok, alos significa otra cosa de la misma clase. Le voy a dar un ejemplo. Cuando Jesús dijo, yo me voy, pero les voy a mandar otro consolador. ¿Se acuerdan? Ahí no le dijo, le voy a mandar, el Espíritu Santo va a ser un consolador de otra clase. Le dijo, yo le voy a mandar otro consolador de la misma clase que yo. De la misma, ¿no? Entonces está esa palabra otra, pero de la misma clase, ¿no? Entonces, acá la palabra alegoría significa otra cosa de la misma clase en el mercado, en la asamblea. ¿Y qué significa esto? Una alegoría explica una idea a través de términos, de ilustraciones, que son de la misma clase pero son distintas. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. ¿Está bien una alegoría? ¿Sí? A ver. Ustedes ven una estatua de una mujer con una balanza en la mano. Tiene una espada en la otra. Y tiene los ojos vendados. ¿Qué significa eso? La justicia. Eso mismo. ¿Sabe lo que es esa estatua? Eso es una alegoría. Es decir, es otra cosa, pero está significando algo. Entonces, Pablo está diciendo, estas dos mujeres son una alegoría de los dos pactos. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto a sus hijos están en la esclavitud. Miren lo que está diciendo. Agar está en el monte Sinaí, que está en el desierto, en el Arabá, y corresponde a la Jerusalén actual, a la de ahora, pues está junto con sus hijos en la esclavitud. Entonces lo que está diciendo la ley viene del monte Sinaí. Esa es Agar, la que viene del desierto. Agar fue esclava y la ley también los esclavizó. Y como el hijo de Agar fue esclavo, los hijos de la ley también son esclavos, dice Pablo. Y ahora espérese. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Mire que no está hablando de la Jerusalén de acá, está hablando de la Jerusalén de arriba, del cielo. Dice, este es el pacto que nosotros tenemos, el pacto de la promesa, de la gracia por medio de Jesucristo. Pablo no menciona a Sara y no menciona a Isaac. No. Menciona la Jerusalén celestial, la cual es la madre. ¿Y por qué madre? ¿Por qué no dice padre? ¿Sabe por qué dice madre? ¿Sabe cómo una persona, cómo se determina que una persona es judía? Si la mamá es judía. No el papá, si la mamá es judía. Si la mamá es, entonces puede ser ciudadano, según la madre. Entonces, madre significa ciudadanía para la mentalidad de la gente de 2000 años atrás. Miren lo que dice el Salmo 87. Salmo 87. Dice, y de Sión se dirá, este y aquel ha nacido en ella. El Altísimo mismo la establecerá. Ya la gente, es decir, el Salmo 85 dice, este y aquel nacieron en Sión, porque fueron establecidos por Dios. La Jerusalén de arriba era la misma ciudad que Abraham estaba esperando. ¿Se acuerdan de lo que dice Hebreos? Hebreos 11 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena,
morando en tierras, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si Abraham no simplemente estaba esperando una tierra, para él la promesa era mucho más grande que un pedazo de tierra. Resumen. Terminamos. Resumen. Aquí en este pasaje vemos a Agar la mujer, a Sara la mujer. Esclavitud de un lado, libertad del otro lado. Nacimiento natural, nacimiento sobrenatural. Jerusalén terrenal, Jerusalén celestial. Y la conclusión es, ese es el judaísmo de un lado y ese es el cristianismo por el otro lado. Porque entonces a Pablo termina este pasaje citando a Isaías 54 y dice así, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. ¿Sabe lo que le dice Pablo a los Gálatas? ¿Se acuerdan de Ismael? ¿Y se acuerdan de Isaac? Sí, Ismael siempre persiguió a Isaac. Hasta el día de hoy, Ismael sigue persiguiendo a Isaac. Entonces Pablo dice, y igual, como el hijo de la esclava siempre persiguió al hijo de la promesa, al hijo de la libertad, entonces los que son esclavos de la ley siempre me están persiguiendo. Y siempre nos van a perseguir. Así que si algún religioso nos persigue, gloria a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Siempre van a perseguir. Los de la ley, los legalistas, siempre van a perseguir a la gente que caminan en la libertad de Dios. Siempre. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava como con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino somos hijos de la libre. ¡Wow! Va. Y es verdad, es verdad. Históricamente, del principio de la iglesia, siempre, los cristianos que amaron al Señor, pero después entró un espíritu de religión, rápidamente. En el primer siglo ya existía este problema. En el primer siglo. Esto fue escrito alrededor antes del 60. Eso fueron ni 30 años después de Cristo, de la muerte y la resurrección de Jesús. Ya había persecución. Había judaizantes que estaban persiguiendo a los libres. Después, si usted sigue leyendo, siempre hubo. En el segundo siglo, en el tercer siglo, siempre hubo ese choque entre la gente que querían tener códigos. No era algo libre del espíritu. Ellos querían códigos. No, dígame exactamente lo que yo lo que tengo que creer, lo que tengo que decir, cómo me tengo que comportar. Deme una lista de cosas. Codifiquen el cristianismo. El cristianismo no se puede codificar. Para eso tenemos al Espíritu Santo. Nuestro código no es una lista de cosas. Nuestro código es el Espíritu de Dios, que nos redarguye y que nos da libertad, que aprueba y desaprueba. Y se lo dije la semana pasada, muchas veces para algunos de nosotros, algunas cosas que para ustedes no les conviene, a mí no me hacen nada. Y algunas cosas que a mí me afectan, a algunos de ustedes ni lo afectan. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos una ley interna. La ley será escrita en los corazones. Pero qué difícil
porque las organizaciones y las iglesias, mayormente organizaciones, denominaciones, quieren codificar todo. Y la historia de la iglesia es triste, porque para el año 400 ya después empezaron a codificar todo. Cuando empezaron a decidir qué escrituras, cuáles son los libros aprobados y los que no estaban los aprobados, y el canon y esto, sí, una vez que llegaron a la conclusión del canon no, es decir, a la medida, midieron todo y llegaron a la medida justa. Bueno, estos son los 66 libros que aprobamos. ¿Saben lo que hicieron los líderes? Empezaron, y hoy, después después se cristianizó todo, y los líderes cristianos tenían mucha influencia, y hasta tenían armas, hasta tenían ejércitos, porque tenían policía, ellos controlaban ciudades enteras. Después, los obispos, ¿no? El Imperio Romano el gobierno le daba todo. Y empezaron ahí a hacer guerras santas. Ah, no, si usted no cree lo que nosotros creemos, no. Le voy a contar la última. Sí, nosotros hablamos de la persecución de la Iglesia Católica, de la Reforma. Sí, es verdad, es verdad. Los hermanos reformadores fueron perseguidos. Martín Lutero se tuvo que escapar no sé cuántas veces, porque ya lo querían matar. Y es verdad, hubo derramamiento de sangre, hubo todo. Pero ¿saben una cosa? Hubo un hombre llamado Juan Calvino, un gran hombre de Dios, que se estableció en la ciudad de Ginebra, en Suiza. Un gran, serio, tremendo teólogo. ¿Y saben qué? Claro, como reformador y como padre de la teología de la reformista, ellos bautizaban a los niños. Pero por ahí se levanta un grupo de hermanos lindos, hermanos cristianos, llamados los seguidores de un hombre llamado Juan Meno. En otras palabras, los menonitas. Los menonitas. ¿Y qué creían los menonitas? Y creían en el bautismo por inmersión. Y empezaron a enseñar ¿de qué? De que la gente tenía que ser nacida de nuevo. Si no nacían de nuevo, no podían ser bautizados en las aguas. Y cuando Juan Calvino se enteró, los declaró herejes. ¿Y saben lo que hicieron estos hermanos protestantes cristianos? Empezaron a matarlos. Mataban a los menonitas. Los menonitas eran gente humilde, pobre, no tenían mucho, pero creían en el bautismo por inmersión. Y ahí están los hermanos matando a otros. Oh, sí, Totó, ¿cómo? Más fuerte. También Calvino mató al embajador español. Él lo mató. Ay. Fíjate vos. Es Juan Calvino. Claro. Uy, se congeló Totó. A ver si lo puedo. Es verdad. Entonces, claro, ¿qué pasa con gente religiosa? Gente religiosa. Yo conozco ahora amigos míos reformados, los reformados, hermanos presbiterianos, algunos hermanos bautistas, la iglesia de la Reforma, ¿no? Hermanos muy lindos, creyentes. Pero ¿sabe lo que dicen? Número 1, el que habla en lenguas está poseído por un demonio, enemigo. Bueno, estamos todos endemoniados entonces. El que no cree en la elección, ¿sabe lo que significa la elección?
La elección es que Dios elige a alguna gente para ir al infierno y Dios elige a alguna gente para ir al cielo. La elección, la doctrina de la elección. No, si ustedes no creen en eso, ustedes no. Entonces, claro, nosotros vemos esto es una realidad, la realidad de la enemistad, simplemente por las verdades que creemos. Pablo las atacó en el libro de Gálatas. ¿Y saben qué? Después de 20 siglos, nosotros todavía estamos discutiendo las mismas cosas, porque todavía no hemos aprendido. ¿Qué cosa, no? Y por eso nosotros vamos a seguir aprendiendo. A seguir aprendiendo y a seguir creyendo. Y si escuchamos, y si viene alguna idea que nos quieren convencer, no la vamos a recibir. Nosotros caminamos en libertad. Caminamos en la libertad del Espíritu Santo. Caminamos en el mensaje del Evangelio de la gracia. De la gracia. Hoy, recién antes de empezar, estaba hablando con un querido hermano y me estaba diciendo cuánto me amaba, cuánto me quería, y yo también nos queremos mucho, y me estaba diciendo, yo me gusta esto de vos y esto y lo otro, y le dije, ¿querés que te dé el secreto? ¿Querés que te dé el secreto? Y decime. Le digo, mira, me lo enseñaron mis padres, mis abuelos. ¿Y qué te enseñaron? ¿Qué te enseñaron? ¿Y sabe a lo que nos enseñaron? A no creérmela. A nunca creerme nada de mí. A no tragármela de que yo soy esto, que yo soy lo otro. No. Y eso no es simplemente humildad. Eso es saber, entender quiénes somos, que nosotros somos salvos por la pura gracia de Dios. Y no importa quién, el que sabe mucho, el que sabe un poquito menos, el que sabe, no importa, somos iguales todos, salvos por gracia. Tenemos que ser igual como David, era pequeñito en sus propios ojos. Piense eso, pequeño en sus propios ojos. El que tiene esa actitud. Ahora, ustedes se fijan que los religiosos no tienen esa actitud. Se la creen. Se creen todo. Que pueden. Nosotros, hermano, nosotros no podemos nada sin Cristo. Sin Cristo, sin la gracia del Señor y sin la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué vamos? ¿A dónde va? No llegamos ni a la esquina. Si no sabemos lo que va a pasar mañana. Bueno, gracias Señor por esta palabra, gracias por edificar nuestros corazones para levantarnos, animarnos y por instruirnos. Gracias por tu palabra, gracias por la obra del Espíritu Santo que nos revela esta palabra, porque esta es una palabra viva. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gracias Luz.